Lo que teníamos la clase pasada es que si nosotros teníamos un triángulo, en ese triángulo podrían haber dos lados conocidos y un ángulo entre entre esos dos lados conocidos. Podríamos determinar el tercer lado. Por ejemplo, si tuviésemos este triángulo que tuviese dos lados conocidos denominados un lado A y un lado B, que son valores conocidos, y que conociéramos el ángulo que está entre esos dos lados, por la ley del paralelogramo podríamos conocer la magnitud de ese lado desconocido, y que la magnitud del lado C era igual a la raíz cuadrada del lado A elevado al cuadrado más el lado B elevado al cuadrado menos dos veces el lado A por el lado B por el coseno existente entre esos dos lados conocidos, y que esto se denominaba la ley del paralelogramo. Lo otro que revisábamos es que si nosotros conocemos eh, un ángulo alfa, entonces si conocemos un lado y conocemos el ángulo que está enfrente de ese lado, nosotros podemos determinar por la ley de los senos el ángulo que hace falta o el lado que hace falta. Por ejemplo, podemos decir que el seno del ángulo alfa es a su lado, el seno del ángulo alfa es a su lado, un lado que es conocido, así como el seno del ángulo gamma es al lado desconocido, que es el que está al frente. Entonces el seno del ángulo alfa es al lado conocido, que es A, así como el seno del ángulo gamma es al lado desconocido que está al frente, que es C. Entonces, por la ley de los senos, cuando nosotros conocemos dos ángulos, en este caso, si es conocido el ángulo alfa, el ángulo gamma y el ángulo alfa, y es conocido el lado A, nosotros podemos hallar el lado desconocido, que es el lado C. Esa se denomina la ley de los senos. Entonces podemos conocer dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado para hallar el otro lado desconocido. Y lo que revisábamos también era que para la suma de dos vectores, o para la suma de vectores, la suma solo se realiza con dos vectores. Entonces, suma de vectores solo se puede realizar con dos vectores. Eso quiere decir que si nosotros tenemos cuatro vectores, tendremos que
determinar la resultante del vector 1 y el B2 y determinar la suma, la resultante del vector 3 y el vector 4. Por lo cual nosotros tendríamos una resultante del vector 1 y 2 y otra resultante del vector 3 y 4. Ya esos 4 vectores se nos convirtieron en 2 vectores y de esos 2 vectores obtenemos la fuerza resultante de la suma de los 4 vectores. Pero siempre son 2 vectores los que puedo sumar vectorialmente. Y también decíamos que esta suma pues consistía en que si nosotros tenemos un vector A y que si teníamos un vector B, lo que hacíamos era que buscábamos un punto concurrente entre el inicio de esos vectores, que en este caso será este punto, y luego lo que hacíamos era trazar vectores paralelos a A, donde terminaba el sentido del vector B, este vector que es el vector A, que es paralelo a este vector denominado mi vector A, y también trazábamos el paralelo al vector B, iniciando donde termina el sentido del vector A. O sea, ahí teníamos nuestro vector B, y la fuerza resultante de esos vectores desde el punto donde concurren hasta donde terminan las puntas de esos vectores. Esa era nuestra fuerza resultante de la suma del vector A más el vector B. Y por último, construíamos un triángulo que podría ser un triángulo superior o un triángulo inferior. Para este caso, el triángulo superior en azul, entonces ahí tendríamos un triángulo en el cual son conocidos el vector A, el vector B y el ángulo que hay entre esos dos vectores para hallar la fuerza resultante de la suma de esos dos vectores. O podríamos tomar el vector o el triángulo de la parte inferior que es igual al triángulo superior, y de la misma forma conocíamos la magnitud del vector B, la magnitud del vector A y el ángulo entre esos dos vectores. Entonces calculamos la fuerza resultante. Eso fue lo que revisamos la clase pasada. Entonces vamos a continuar con la solución de ejemplos de suma de vectores. El ejemplo propuesto se dice que si la magnitud de la fuerza resultante es de 500 newton y se encuentra dirigido a lo largo del eje Y positivo, es decir, que mi fuerza resultante del vector magnitud de 700 newton y el vector F va dirigido a lo largo del eje Y positivo. Se pide determinar la magnitud de la fuerza F y la dirección de la fuerza F con respecto al ángulo X positivo.
O sea, ya ahí sabemos cuál es la dirección que tiene la fuerza resultante. La fuerza resultante tiene un ángulo de 90 grados. Entonces acá tendremos que trazar la paralela a esta fuerza y la paralela a esta fuerza, y ahí obtendremos nuestra fuerza resultante que va a lo largo de esta línea que se muestra acá. O sea, acá nosotros tendremos que si trazamos la paralela a esta fuerza, es algo como es algo como es algo como así, y la paralela de esta línea acá va a ser algo como así. La figura no está como bien cuadrada. Voy a borrar acá. ¿Cómo hago para que voy a trazar esta línea? Acá está mi fuerza resultante. Y acá tendré una paralela a esta fuerza. Y por acá tendré una paralela a esta fuerza. Ahí no lo alcanzo a mirar a escala porque el dibujo lo amplié, la imagen la amplié, entonces no alcanza a verse bien la fuerza, pero esta F de acá es la paralela a este vector de acá. Entonces acá tengo este vector de acá, esta es su paralela, la cual termina su punta aquí. Y este otro de acá es la paralela a esta fuerza, la cual termina su punta acá. Y esa fuerza es la fuerza que es paralela a esta fuerza de acá, que es mi fuerza de 700 newton. Ahí tengo que esa fuerza es de 700 newton. Y lo que nos dice el enunciado del problema es que la fuerza resultante, que es esta que se muestra acá, va a lo largo de la fuerza del eje Y positivo. O sea, aquí tenemos la resultante de la suma de los vectores 700 y la fuerza F, en la cual nosotros tenemos un ángulo conocido. Ese ángulo conocido es este ángulo que se muestra acá, porque acá hay 15 grados, este ángulo tiene 15 grados, y el ángulo que se forma entre el vector de la fuerza resultante
y el eje X es de 90 grados. Por ende, ahí nosotros tendremos este valor, que es un valor conocido, este ángulo que es el ángulo de 15 grados, más el ángulo recto que es de 90 grados. Nuestros ángulos van a ser ángulos congruentes. Entonces significa que este ángulo de acá, de 90 más 15 grados, también es igual a este ángulo acá, de 90 más 15 grados, porque nosotros tenemos una línea acá, este vector acá tiene 15 grados, y por ángulos alternos internos, este ángulo de acá también va a ser de 15 grados. Y con eso ya nosotros sabemos que el ángulo que barre esta zona interior de acá es un ángulo que tiene estos 15 grados aquí, más este ángulo recto de 90 grados, es decir, 105 grados. O sea que este ángulo de acá, de 105 grados, también es igual a este ángulo de 105 grados de acá. Entonces podemos tener este triángulo de la parte de abajo. Voy a achurarlo en color verde. O puedo tener el triángulo de la parte de arriba, que voy a achurarlo en azul. Y podría dibujar o el triángulo verde o podría dibujar el triángulo azul. Voy a hacerlo en la otra hoja. Si hago mi triángulo verde tiene lo siguiente. En ese triángulo verde lo que conocemos es este ángulo de 105 grados. Los 105 grados son la suma del ángulo de 5 grados más 15 grados. También conozco de ese triángulo verde esta magnitud de 700 newton. Entonces, esta magnitud de 700 newton. Desconozco la magnitud F, que es la que me pide el problema. Este valor que está aquí al frente es F. Y el enunciado del problema nos está diciendo a nosotros que la fuerza resultante es de 500 newton y va a lo largo del eje Y positivo. Es decir, que esta fuerza de acá es de 500 newton. Entonces acá lo que está sucediendo es que nosotros tenemos dos lados conocidos, un lado de 500 newton, el otro lado de 500 newton, y el ángulo entre esos dos lados
podemos determinar entonces el valor que está al frente del ángulo de esos dos lados conocidos. Si aplicamos la ley del paralelogramo, nosotros tendremos que la fuerza F debe ser igual a la raíz cuadrada de un lado conocido elevado al cuadrado, 700 newton, elevados al cuadrado, más el otro lado conocido elevado al cuadrado, 500 newton, elevados al cuadrado, menos 2 veces un lado conocido por el otro lado conocido por el coseno del ángulo entre esos dos lados, un lado de 700 newton por 500 newton por el coseno del ángulo que hay entre esos dos lados, que es 105 grados. Y a ese resultado que está dentro del radical le hallamos su raíz cuadrada. ¿Qué nos da? Si alguno me regala ese valor, por favor. Eso es 500 elevados al cuadrado más 700 elevados al cuadrado menos 2 por 500 por 700 por coseno de 105 959.77 newton. Ok. En este caso, pues nosotros tomamos el triángulo verde, pero también hubiésemos podido tomar el triángulo que habíamos hecho en el color azul. Entonces hubiésemos podido tomar este triángulo de acá, mi triángulo en azul. Entonces el triángulo en azul, si lo tomamos por revisar el otro triángulo, el triángulo en azul tiene el lado que vale 500, que es conocido, el valor de la resultante. Este lado de acá. Acá ahora el que es desconocido es este de acá, F. Ese es el que es desconocido. Este es F. Contar acá. Este es de 500 newton. Este de acá es F. Y el otro lado de ese triángulo en azul es este que se muestra acá, que es paralelo a este de 700 newton, es decir, que vale 700 newton, y el ángulo que hay entre la resultante de 500 newton y el lado de 700 es de 105 grados. Entonces tendremos acá el otro lado conocido, que es este de acá, es el lado que nos mide 700 newton, y el ángulo que hay entre
esos dos lados conocidos sigue siendo 105 grados. La persona decide cuál de los dos triángulos que se forman en el paralelogramo toma. Y estamos tomando los mismos valores. Entonces tenemos un triángulo que tiene un lado conocido de 700 newton, otro lado conocido de 500 newton, el ángulo entre esos dos lados conocidos. Entonces podemos determinar la magnitud del lado desconocido que está enfrente del ángulo conocido entre los dos lados conocidos. Fíjense que en la fórmula los datos que usamos son los mismos. Un lado elevado al cuadrado, 700 newton elevado al cuadrado, más otro lado elevado al cuadrado, 500 newton elevado al cuadrado, menos dos veces un lado conocido, 700 newton, por el otro lado conocido, 500 newton, por el coseno del ángulo que hay entre esos dos lados conocidos, que son los 105 grados. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Quién tiene? No. Lo explico de las dos formas, lo que se le facilita a la persona. ¿Sí? Simplemente si se toma el triángulo superior, va a dar 959,77 newton. Si se toma el triángulo inferior, va a dar 959,77. Es la forma, pues, como la persona lo interprete de una manera más fácil. Entonces, fíjense que ahora, acá, nosotros conocemos ya los tres lados. Este lado de 700 newton, este lado de 500 newton y la magnitud de F que nos dio 959,77 newton. Entonces, por la ley de los senos, nosotros podemos conocer este ángulo que se muestra acá, que le vamos a dar un nombre cualquiera. Digamos que ese ángulo es el ángulo X. Entonces, ese es mi ángulo X. Y nosotros pues aplicamos la ley de los senos. Y yo acá puedo decir que el seno del ángulo X es a la magnitud de su lado que está al frente, así como el seno de 105 grados es a la magnitud del lado que está al frente. Entonces, seno de X es al lado que está al frente. Entonces, seno del ángulo X es al lado que está al frente, 700 newton. Así como el seno de 105 grados es al lado que está al frente. El lado que está al frente del ángulo de 105 es 959,77. Acá tengo 959,77 newton. Entonces, ley de los senos, un ángulo conocido que es un ángulo desconocido que es seno de X es a su lado que está al frente 700, así como seno de un ángulo conocido, seno de 105, es al lado que está al frente 959,77 newton. Entonces podemos despejar seno de X, esto que está dividiendo acá va a pasar a multiplicar. Tendremos entonces que el seno de X
va a ser igual a 700 newton, que multiplica el seno de 105 grados dividido en 959.77 newton. Y cancelamos las unidades congruentes, que son estos newton de acá, y nos queda que el seno de x, operamos eso, 700 por seno de 105, dividido en 959.77. Ese valor es 0.704. $48.96.99. Voy a tomar todos los valores para hallar el arseno. Entonces ahí tendremos que arseno de ese valor es 44.79 grados. Preguntas. Hasta allí, ¿quién tiene? Recuerde que cuando trabajamos grado, la calculadora debe estar en DEG, modo 4. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Ok, el enunciado del problema entonces nos pedía determinar cuánto es la magnitud de la fuerza F, y nos pedía determinar la dirección del ángulo θ de esa fuerza, es decir, este ángulo de acá. Entonces nosotros sabemos que pues acá tenemos un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados, y si conocemos cuánto es el ángulo X que habíamos determinado en esta zona de acá, acá tenemos, voy a poner acá la línea, y acá está la dirección que nos pide calcular el problema del ángulo θ de la fuerza F. Entonces sabemos que el ángulo que hay de acá hasta acá es de 90 grados, y 90 grados es la suma de el ángulo θ más el ángulo X que ya habíamos calculado. Simplemente reemplazamos el valor del ángulo X. Tendremos entonces que 90 grados es igual al ángulo θ más el ángulo X, que nos dio 44,79 grados. Y simplemente esto que está sumando hacia la derecha pasa de este lado a restar, y obtenemos la dirección de la fuerza F de 959.77 newton. Despejemos entonces ese valor, y ahí nos queda que θ es igual a 90 grados menos 44,79
con 79 grados. Sí, te escucho. Sí, son decimales. Es que tomé todos los decimales de esta operación de acá. ¿Sí? O sea, aquí porque sí, tomé todos los decimales de esta operación de acá. Yo tomé punto 704, 48, 96, 99. O sea, esto tiene más números. Sí. Tomé todos los números. ¿Listo? Pero si tomara punto 704 va a dar el valor que te da. Permíteme y lo hago. Seno de punto 704. Arseno de punto 704. 44.74. Les tomemos solamente esos valores que están ahí. Entonces acá sería ahí porque tomé todos los dígitos de la solución. Entonces con punto 704 el arseno nos da 44,748. 44.75, aproximémoslo acá. Listo, 44.75 grados. Acá tendremos 44.75 grados. Listo. Y de esa resta de 90 menos 44.75 grados, nos queda que la dirección de la fuerza F desconocida es de 90 menos 44.75, 45.25 grados. Entonces la respuesta del problema es que la fuerza F tiene una magnitud de 959.77 y tiene una dirección de 45.25 grados. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Quién tiene, muchachos? Ok, continuemos con la solución de otro problema. Este problema lo que nos dice es que hay una fuerza vertical F, esta que se muestra acá, que actúa hacia abajo en la cercha que se muestra. Entonces, las cerchas son elementos que solamente trabajan a cargas axiales. Una carga axial es una fuerza que va a lo largo del elemento, o sea que la fuerza se dirige a lo largo de este elemento. Aquí vamos a tener una fuerza B que va a ir a lo largo de este elemento y vamos a tener una fuerza AC que va a ir a lo largo de este elemento. El problema nos pide determinar las magnitudes de las dos componentes de la fuerza F dirigida a lo largo del eje AB y a lo largo de AC, y nos dice que la fuerza F tiene 500 newton de magnitud. Entonces, cuando nosotros tenemos fuerzas axiales, la fuerza se dirige a lo largo de la línea de acción y puede moverse imaginariamente en ese eje. Entonces, voy a dibujar acá la línea de acción de esta fuerza. Esta línea que voy a hacer acá en color rojo es la línea de acción
de la fuerza del elemento AB. Entonces, esa es la línea de acción de la fuerza del elemento AB. Entonces, yo puedo mover la fuerza AB a todo lo largo de su línea de acción en cualquiera de esos puntos. Y también voy a trazar la línea de acción de la fuerza del elemento AC. Entonces será esta línea que voy a hacer por acá en azul. Entonces acá esta línea es la línea de acción de la fuerza AC. Entonces nosotros podemos mover la fuerza a lo largo de su línea de acción. Entonces es lo mismo que hiciera lo siguiente, es lo mismo que yo cogiera mi fuerza AB y la colocara por acá. Voy a hacerla más grande, más gruesa. Es como si tuviera allí mi fuerza AB y como si tuviera acá mi fuerza AC. Entonces acá tengo mis fuerzas que las moví a lo largo de la línea de acción. Esta fuerza, que es la fuerza AC, bauticémosla. Y esta fuerza, que es la fuerza AB, las movimos a lo largo de su línea de acción y buscamos un punto concurrente de las colas de la fuerza AB y de la fuerza AC. Entonces, desde ese punto concurrente me va a salir mi fuerza resultante cuando simplemente trazo una paralela igual a la fuerza AB y trazo una paralela igual a la fuerza AC para que se me forme un trapecio. Lo voy a hacer en colores para diferenciar las fuerzas. Entonces esta de acá es mi fuerza AB, trazo la paralela de esa fuerza AB y la de azul, entonces trazo la paralela de la fuerza AC. Entonces esta de acá es mi fuerza AB, en rojo, FAB, magnitud de FAB, y la de al frente es la magnitud de FAC, y sumo los vectores, ¿sí? Entonces tengo mi fuerza resultante, que es la fuerza F. Esta es mi fuerza F. Y acá tendré mi triángulo de la izquierda, este que tengo acá, o mi triángulo de la derecha. ¿Cuáles son los ángulos que se van a formar? Entonces, este ángulo de 45 grados que está acá es el ángulo que forma la vertical con el elemento diagonal AB, o sea que es este ángulo que está aquí. Ese ángulo ahí es de 45 grados. Ahí nosotros tendremos que este ángulo de acá tiene un valor de
45 grados. Este ángulo de 45 con la vertical. Entonces este ángulo de acá también es de 45 con la vertical. Y ahora este ángulo de acá, entonces este ángulo de acá va a tener, este es 45, este ángulo de acá, de adentro, entonces miremos a ver cuánto es ese ángulo. Ese ángulo de aquí va a ser de 75 grados, ¿sí? Acá tendremos, si trazamos nuestra línea acá, entonces este ángulo de acá interno, también es de 45 grados, ¿sí? Y el ángulo acá es este ángulo que se está formando acá de 30 grados. Este ángulo de 30 grados es este ángulo de acá. Por ende acá vamos a tener ángulo de 45 y 30, 75 grados. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene, muchachos? Entonces, simplemente, ok, ok, mire. Entonces, es claro que este ángulo de 45 grados es este ángulo acá, ¿sí? Ahí no voy, listo, ahí, este es de 45 grados. Entonces, este ángulo de acá es el ángulo alterno externo, es este ángulo de acá, de afuera. O sea, acá tengo, estos son ángulos alternos internos. Este ángulo de aquí es 45 grados. Como esto tiene acá 90 grados, entonces adentro me hacen falta 45 grados para formar los 90. Entonces, de aquí hasta acá tengo 45. Ahora hago la figura más grande para mostrar los valores. Me falta cuánto es el ángulo que tiene la línea azul con esta línea recta de acá. Entonces, mi línea azul, entonces mi línea azul tiene, si yo trazo esta línea por ángulos alternos internos, este ángulo de acá, es 30 grados, que es el ángulo alterno este que está acá. O sea, cuando yo tengo una línea así, aquí, si yo tengo esta línea aquí, y esa línea con respecto a la horizontal tiene un ángulo θ, los ángulos alternos internos, significa que el ángulo que está acá de esta línea también es θ, ¿sí? Entonces, este ángulo acá es θ, el ángulo alternos internos creo que es que se llama, no me acuerdo si es así. Entonces, este ángulo θ es igual a este ángulo θ acá. Lo mismo está pasando acá. Nosotros tenemos esta línea AC, entonces mi línea AC con la horizontal me forma un ángulo de 30 grados. Entonces significa que el ángulo con esta horizontal de acá también es 30 grados.
Ahora, este ángulo de acá de 30 grados es igual a este ángulo acá de 30 grados que forma la línea azul con respecto a la horizontal. Y como acá yo sé que por ángulos alternos internos, entonces acá el mismo concepto, si este ángulo acá es 45 grados, el ángulo externo es de 45 grados acá. Para completar estos 90 grados, aquí adentro me faltan 45. Entonces acá tengo 45. Estos 30 de aquí adentro, estos 30 de aquí adentro son... Sí, señor, así es. ¿Sí? Pero es el concepto de si yo tengo, si yo tengo este ángulo de acá, su ángulo opuesto es igual. O sea, este ángulo de acá es igual con la horizontal. O sea, lo que está pasando aquí. O sea, esta línea azul, si tengo acá una horizontal, si acá tengo 30 grados, entonces el ángulo que forma es de 30 grados. O sea, aquí estamos viendo este teta de aquí con la horizontal. Y este teta de aquí es este teta de aquí con la horizontal, 30 grados. Entonces significa que este ángulo de acá es este ángulo de acá, 30 grados también. Y como acá tengo 45 grados porque tengo este ángulo de 45, entonces por fuera es 45. Esa línea ahí es esta que si la viéramos así. Acá tengo esta línea, acá tengo esta línea. Entonces acá lo que tenemos es que este ángulo de acá es de 45 grados. Entonces significa que el ángulo de afuera es de 45 grados. Cuando trazo una línea acá, entonces el ángulo que barre de aquí hasta acá es 90 grados, el ángulo recto, 90 grados. ¿Cuánto hace falta para completar esos 90 grados? Entonces aquí faltan 45 grados. Entonces, ¿qué es hasta la horizontal? Es este ángulo que forma la línea roja con la horizontal. Aquí tengo 45. Y como acá tengo que este ángulo es 30, debe ser este ángulo acá también 30. Entonces 45 y 30 son 75 grados. El ángulo interno que se me forma acá. No sé si fui claro ahí. ¿Dudas, preguntas? ¿Ahí quién tiene, chicos? Ok, entonces tenemos 45 grados acá. Acá 75 grados. Voy a sacar este triángulo. Voy a resaltar todo ese triángulo en color amarillo. Y tomo el de la izquierda o tomo el de la derecha, que lo puedo resaltar en otro color. Acá lo voy a resaltar en verde. Se voy a tomar el amarillo. Para el triángulo amarillo nosotros tenemos esta línea que es P y el problema nos dice que es F, perdón. El problema nos dice que eso tiene una magnitud de 500. Esta línea amarilla de acá, que es F a B, porque yo moví mi fuerza a B a lo largo de toda su línea de acción, esa línea es F a B.
FAB. El ángulo que hay entre la línea vertical y la línea FAB, ya habíamos demostrado que ese valor es de 45 grados. Y nos falta dibujar la línea FAC, que es esta línea que está acá. Esa es FAC. Y el ángulo existente entre la línea FAB y FAC, entonces era 30 más 45, 75 grados. Entonces nos faltará el ángulo de esta zona de acá, al cual le damos un nombre cualquiera, A, B, C, D, no sé, alfa o teta o lo que sea. Digamos que esto es alfa. La suma de los ángulos de un triángulo de 180 grados, ahí tendremos entonces que 180 grados es igual a la suma de sus ángulos. Acá tengo un ángulo de 45 grados, de 45 grados, más la suma del otro ángulo, 75 grados, más la suma del otro ángulo, que es el ángulo desconocido, el ángulo alfa, y simplemente hallamos alfa. Estos 45 que están sumando pasan acá a restar, y estos 75 que están sumando pasan acá a restar. Por ende, ahí tendremos que el ángulo alfa es igual a 180 grados menos esto que está sumando acá, pasa a este lado a restar, 45 grados, menos estos 75 que están sumando, pasan de este lado a restar, 75 grados, y obtenemos el valor del ángulo alfa, que para ese caso alfa es 180 menos 45 menos 75, 60 grados. ¿Qué sucede en este triángulo? Lo que sucede en este triángulo es que nosotros solamente conocemos una magnitud, no conocemos ni la magnitud de AB ni la magnitud de AC, es decir, conocemos magnitud de un lado, del otro lado no conocemos, pero sí conocemos el ángulo entre esos lados. No podemos aplicar la ley del paralelogramo. Entonces allí lo que nos toca aplicar es la ley de los senos para hallar esos lados, ¿sí? Entonces acá nosotros decimos seno de un ángulo es a su lado conocido, el que está al frente. Seno del ángulo es el que está al frente. O sea, ahí diremos seno de 75 grados es seno de 75 grados es al lado que está al frente, 500. Así como yo puedo decir aquí el seno de alfa, que es 60 grados, es a su lado que está al frente. El seno de alfa es a su lado que está al frente,
que es el valor desconocido, que es FAB. ¿Por qué utilizo aquí la ley de los senos? Porque conozco todos los lados, un lado, y los otros lados son desconocidos. Y simplemente despejamos y hallamos el valor. Esto es 500 newton. Esto que está dividiendo pasará para acá, esto pasará acá a dividir, y esto que está dividiendo pasará acá a multiplicar. Y ahí obtenemos el valor de FAB, de donde obtendremos que FAB va a ser igual a 500 newton por seno de 60 grados dividido sobre seno de 75 grados, y hacemos la operación correspondiente para hallar el valor de FAB. Es decir, que ahí tendremos 500 por seno de 60 dividido en seno de 75. $448.29 newton. Entonces ya hallamos el valor de AB. Entonces, como ya conozco AB y como conozco 500 newton y conozco que el valor entre AB, que ya es conocido, y el valor de F, que ya es conocido, y conozco este ángulo acá, con la ley de los paralelogramos yo puedo hallar FAC. O también la puedo hallar con la ley de los senos. Entonces aplico la misma operación. El seno de 75 es a un lado conocido. Seno de 75 grados es al lado conocido, que es 500 newton, o al lado que está al frente. Entonces siempre seno del ángulo es al valor de al frente de ese ángulo, así como, entonces ahora voy con el lado desconocido, que es FAC. Entonces acá digo seno de 45 grados es al lado que está al frente, que es FAC, despejamos FAC y hallamos su valor. Entonces acá tendríamos que FAC, esto que está dividiendo pasará para acá, esto que está multiplicando pasará para acá, y esto que está dividiendo pasará para acá a multiplicar. Es decir, que ahí tendremos que FAC es igual a 500 newton multiplicados por seno de 45 grados dividido en seno de 75 grados. Muchas gracias. 366,03 newton. Si hubiésemos querido, entonces hubiésemos aplicado la ley de los del paralelogramo, y hallamos el valor de FAC, porque ya conocíamos este valor de acá, y el ángulo entre esos dos lados, y debe darnos el mismo valor de 366,03 newton. Preguntas, dudas, hasta acá. ¿Quién tiene, muchachos?
Ok, revisemos entonces. Revisemos entonces otro problema, como el que se muestra acá. Este problema lo que dice es que la placa, esta placa que está acá, se somete a dos fuerzas en A y en B, como se muestra. Entonces, una fuerza de 8 kilonewton y una fuerza de 6 kilonewton. Si el ángulo teta es de 60 grados, este ángulo que está acá es de 60 grados, la idea es determinar la magnitud de la fuerza resultante de estas dos fuerzas y su dirección medida en sentido de las agujas del reloj desde la dirección horizontal. Entonces, hagamos este ejercicio con transportador y con regla para determinar el valor, el ángulo de esa resultante. Pero por lo pronto sí podemos determinar cuánto es el valor de la fuerza resultante de la suma del vector FA más la suma del vector FB. Les voy a parar el video hasta acá para ver qué tanto han entendido.